¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy es lunes 28 de agosto, día de San Agustín. Ayer fue día de Santa Mónica, su madre, y hoy es día de San Agustín, el hijo. El evangelio que leemos hoy es de San Mateo en el capítulo 23, versos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un discurso de lamentación. Comienza con un ay, uay en griego. Son, precisamente ese es el tema, los ayes, los lamentos. Y son tres lamentos y son las partes en que podemos dividir nuestro texto. El primer ay se refiere a que los fariseos cierran las puertas del reino de los cielos a los demás, ni entran ellos y tampoco entran los demás. El segundo ay se refiere a que pervierten a sus seguidores. Buscan por todos lados y cuando lo encuentran lo pervierten y es peor que ellos. Y por último, el último ay es que acomodan las leyes para su conveniencia. Entonces, el juramento, por ejemplo, que jurar por el altar o jurar por la ofrenda o que por el templo, el oro, etcétera, es muchas veces los fariseos, los escribas hacían las cosas para su conveniencia. Entonces, eso es lo que nos dice hoy el Señor. ¿Cuál sería el mensaje? Ayer, mis hermanos, ayer Pedro confesaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces, quiere decir que Pedro coordinaría a la iglesia. ¿Y quiénes formaban la iglesia? Todos aquellos que, como Pedro, aceptan a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Entonces, eso es lo que coordina Pedro. Y entonces nosotros estamos en este camino de seguir a Pedro, de pertenecer a esta iglesia que dejó Jesús en Pedro, porque creemos en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero los que no creen, los que no aceptan, los que no viven de acuerdo con el Señor, entonces para ellos son estos ayes. Pobres de ustedes, dice, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, la iglesia trata de caminar siguiendo a Pedro en su fe, pero pobres los que no siguen a Pedro en su fe. Y son aquellos, por eso esos ayes, que más bien cierran las puertas del reino de los cielos a otra gente, los pervierten a sus seguidores,
acomodan las leyes a su conveniencia. Entonces, todo esto hace que Jesús se lamente por estas personas. Ya no forman parte de la iglesia, de esta iglesia que coordina Pedro, y que por eso le dio Jesús las llaves del reino de los cielos. Mis hermanos, que retomemos el mensaje de ayer, que sigamos a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que lo sigamos a Él y entremos a pertenecer a esta iglesia que encabeza Pedro. Hoy Pedro es Francisco. Y no vayamos a caer en estas lamentaciones o en esos ejemplos de lamentación. Vamos pues a pedirles al Señor que nos ayude a pertenecer a su verdadera iglesia. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Dios los bendiga.